Me llamo Alexa y tengo 34 años. La llamada llegó exactamente 3 días antes de mi boda. Estaba sentada en el suelo de mi apartamento, rodeada de cajas con decoraciones, listas de invitados y las últimas confirmaciones del salón. Todo estaba listo. Después de 2 años de planificación, sacrificios y horas extras en el trabajo, por fin iba a casarme con Daniel. Cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla, sonreí. Esa sonrisa desapareció en menos de 30 segundos. Alexa, tenemos un problema. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Hubo un silencio extraño. Los niños de tu hermana tienen un torneo escolar el mismo día de tu boda. Parpadeé varias veces. ¿Y? Bueno, tu padre y yo creemos que debemos estar allí. Pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? Tus sobrinos cuentan con nosotros. Me levanté lentamente. ¿Estás diciendo que no vendrán a mi boda? No es eso. Mamá, dime exactamente lo que estás diciendo. Otra pausa. Creemos que tu hermana necesita más apoyo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era la primera vez. Cuando tenía 12 años, cancelaron mi fiesta de cumpleaños porque mi hermana quería asistir a un campamento. Cuando tenía 16, faltaron a mi ceremonia académica porque uno de sus hijos tenía un partido de fútbol. Cuando me gradué de la universidad, llegaron 1 hora tarde porque estaban cuidando a los niños. Siempre había una razón. Siempre había una excusa. Siempre había alguien más importante. Y ahora también mi boda. Van a perderse el día más importante de mi vida por un torneo escolar. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? No respondió. Colgué antes de escuchar otra justificación. Esa noche llamé a mi padre. Contestó al tercer tono. Hola, cariño. ¿Es cierto? Escuché su respiración. Tu madre ya habló contigo. Quiero escucharlo de ti. Silencio. Los niños necesitan apoyo. Cerré los ojos. Yo también soy tu hija. Lo sé. Entonces actúa como si lo supieras. La llamada terminó peor de lo que empezó. Durante las siguientes 48 horas intenté convencerme de que cambiarían de opinión. No lo hicieron. Al contrario. Mi hermana parecía disfrutar la situación. La mañana siguiente me llamó. Su voz estaba llena de una seguridad que me hizo sentir incómoda. No te lo tomes tan personal. ¿Cómo quieres que me lo tome? Los niños son la prioridad. ¿Para quién? Para todos. Me reí. No porque fuera gracioso. Porque era absurdo. ¿Todos? Vamos, Alexa. Ya eres adulta. Exacto. Y precisamente por eso entiendo lo que está pasando. Su tono se volvió frío. No empieces. ¿Empezar qué? Siempre has estado celosa. Aquello me dejó sin palabras. Ella continuó. Mamá y papá simplemente saben dónde hacen más falta. Durante años había tolerado comentarios similares. Pero aquella vez fue diferente. Aquella vez estaban destruyendo algo que jamás volvería a repetirse. Mi boda. La conversación terminó sin solución. Esa misma tarde fui a visitar a mis padres. No había avisado. Necesitaba mirarlos a los ojos. Cuando llegué, encontré a mi madre ayudando a mis sobrinos con carteles para el torneo. Mi padre estaba inflando globos. Globos. Para un torneo escolar. Y ninguno de los dos había llamado para preguntarme cómo me sentía. Me quedé observándolos varios segundos. Finalmente mi padre levantó la vista. Alexa. ¿De verdad? Nadie respondió. Entré en la cocina. Mi madre me siguió. No hagas esto más difícil. La miré fijamente. ¿Más difícil para quién? Para todos. No. Para mí. Sus ojos se desviaron. Como siempre. Cuando la conversación se volvía incómoda, evitaba mirarme. No entiendes la presión que tiene tu hermana.
¿Y alguien entiende la que tengo yo? No respondió. Porque no había respuesta. Porque nadie se había detenido a pensar en mí. Cuando salí de aquella casa, comprendí algo que llevaba años negándome. No era un accidente. No era una mala racha. No era una coincidencia. Era una elección. Me habían elegido en último lugar una y otra vez. Y esta vez también. La noche anterior a la boda apenas dormí. Daniel intentó animarme. Mis amigas intentaron distraerme. Todos me dijeron que disfrutara el momento. Pero había una herida que no podía ignorar. A las 7 de la mañana del día de mi boda recibí un mensaje. Era de mi hermana. Lo abrí esperando algo de humanidad. Algo de arrepentimiento. Algo. Pero no. Leí las palabras una sola vez. Y sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Porque el mensaje decía exactamente lo que llevaba pensando toda la semana. Porque confirmó que jamás habían tenido intención de asistir. Y porque, en ese instante, entendí que todavía no habían terminado de humillarme. Lo que no sabía era que unas horas después, frente a todos los invitados, mi padre recibiría unas llaves que cambiarían para siempre la relación entre nosotros. Me quedé mirando el mensaje de mi hermana durante varios segundos. Justo antes de tu boda, mi hermana se burló por teléfono. No esperes a papá. Él eligió estar conmigo. Sentí un vacío en el pecho. La llamé de inmediato. Contestó al primer tono. Y antes de que pudiera decir una palabra, soltó una pequeña risa. No esperes a papá. Él eligió estar conmigo. Aquellas palabras fueron exactamente iguales a las del mensaje. Durante unos segundos no pude hablar. Luego susurré. ¿Cómo pudiste hacer esto? Ella soltó una carcajada. Deberías haber sabido cuál era tu lugar. Y colgó. Me quedé inmóvil en la habitación nupcial mientras las estilistas seguían trabajando a mi alrededor. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir. Nadie sabía que mi propia hermana acababa de confirmar que mis padres habían elegido una vez más. Pero esta vez era diferente. Porque algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no sentía tristeza. Ya no sentía desesperación. Solo claridad. Una claridad que nunca había tenido. A las 11 de la mañana comenzó a llenarse el salón. Los invitados llegaban. La música sonaba. Las flores estaban perfectas. Todo estaba listo. Excepto una cosa. Mis padres no estaban allí. Los minutos avanzaban. Las sillas reservadas para ellos permanecían vacías. Muchos invitados comenzaron a darse cuenta. Algunos preguntaban discretamente. Otros evitaban mencionarlo. Yo simplemente observaba aquellas 2 sillas vacías. Y entendía exactamente lo que representaban. 34 años de prioridades equivocadas. 34 años intentando ganarme un lugar que ya debía haber tenido. 34 años esperando algo que nunca llegaría. Entonces tomé una decisión. Saqué del bolso un pequeño llavero. Las llaves de la vieja casa familiar del lago. La propiedad que mis abuelos me habían dejado antes de fallecer. Una casa hermosa. Amplia. Frente al agua. Y sobre todo, el lugar favorito de mi padre. Durante años me había pedido que la mantuviera dentro de la familia. Durante años habló de jubilarse allí. Durante años creyó que algún día compartiríamos ese lugar. Pero aquella mañana comprendí que ya no existía ese futuro. Guardé las llaves nuevamente. La ceremonia comenzó. Daniel me esperaba al final del pasillo. Y por primera vez en todo el día sonreí. Porque él sí estaba allí. Porque él sí me había elegido. Porque nunca me había hecho competir por su cariño. Comencé a caminar. Sola. Sin mi padre. Sin mi madre. Sin nadie de ellos. Al principio dolió. Mucho. Pero después ocurrió algo inesperado. Con cada paso me sentí más ligera. Más libre. Más fuerte. Cuando llegué junto a Daniel,
Comprendí que no necesitaba la aprobación de quienes llevaban toda la vida negándomela. La ceremonia fue hermosa. Los invitados lloraron. Reímos. Bailamos. Y durante unas horas olvidé completamente a mi familia. Hasta que la puerta principal del salón se abrió de golpe. Varias personas voltearon. Yo también. Mi hermana acababa de entrar. Detrás de ella venían mis padres. Mi hermana se quedó congelada, con los ojos muy abiertos. Porque no esperaba lo que estaba viendo. La boda ya estaba terminando. La ceremonia ya había ocurrido. Las fotografías ya estaban tomadas. El momento que me habían quitado ya no podía recuperarse. Mi padre avanzó lentamente. Parecía incómodo. Derrotado. Ni siquiera podía mirarme. Cuando finalmente llegó frente a mí, intentó sonreír. Alexa. No respondí. Hubo tráfico. Varias personas cerca de nosotros intercambiaron miradas. Ni siquiera él parecía creer aquella excusa. Lo siento, dijo finalmente. Asentí despacio. Luego saqué el llavero de mi bolso. Su mirada se iluminó al instante. Reconoció las llaves inmediatamente. ¿La casa del lago? Le extendí la mano. Él las tomó. Confundido. No entiendo. Respiré profundamente. Todo el salón parecía haberse quedado en silencio. Siempre dijiste que querías esa casa para mantener unida a la familia. Mi padre asintió. Sí. Pues ya no es tu familia. Su expresión cambió por completo. Alexa. Hoy me enseñaste exactamente cuál es mi lugar. Mi madre comenzó a llorar. Mi hermana permanecía inmóvil. Ya no voy a perseguir personas que no quieren caminar conmigo. Mi padre bajó la mirada. No podía sostener mis ojos. Ni siquiera podía levantar la cabeza. Por eso la frase que apareció en mi mente fue exactamente la verdad. Papá ni siquiera podía levantar la vista. Le señalé las llaves. Quédatelas como recuerdo. ¿Qué significa eso? Que vendí la propiedad hace 2 semanas. Su rostro perdió todo color. ¿Qué? Los documentos están firmados. No puedes hablar en serio. Lo estoy. La realidad cayó sobre él como una piedra. Aquella casa ya no existía para él. Aquella oportunidad había desaparecido. Igual que habían desaparecido demasiadas oportunidades conmigo. Mi madre comenzó a suplicar. Mi hermana intentó intervenir. Pero ya era tarde. No estaba castigándolos. Simplemente estaba dejando de esperar. Y había una enorme diferencia. Tomé la mano de Daniel. Vámonos. Comenzamos a caminar hacia la salida. Nadie intentó detenernos. Antes de cruzar la puerta escuché la voz quebrada de mi padre. Lo arruiné todo. Por primera vez en mi vida, estaba de acuerdo con él. Pero ya no sentía rabia. Ya no sentía resentimiento. Solo paz. Porque finalmente había entendido algo importante. La familia no es quien te obliga a competir por amor. La familia es quien aparece cuando más la necesitas. Y ese día, mientras me alejaba junto al hombre que me había elegido una y otra vez, comprendí que estaba dejando atrás años de dolor para comenzar una vida nueva. Si esta historia te emocionó y quieres escuchar más relatos de venganza, justicia y segundas oportunidades, suscríbete a Venganza Sombría y acompáñanos en la próxima historia.